vencido, el Rey que salva, te coronamos, el Cordero de Dios. Buenos días, Iglesia de Bay. Vamos poniendo de pie, vamos a adorar y vamos a calentar esta casa de nuestro Señor. Amén. Con nuestras oraciones. Vamos a comenzar con un Salmo 146, versos 1 y 2, para preparar nuestros corazones. Alabado sea el Señor, que todo lo que soy alabe al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento. Amén. Aleluya. Vamos a cantar esto juntos. A Dios el Padre celestial, unidos todos alabar al Hijo nuestro Redentor, cantar al Trino y uno Dios. Una vez más, iglesia. A Dios el Padre celestial, unidos todos alabar al Hijo nuestro Redentor, cantar al Trino y uno Dios. Amén. Vamos a adorar en esta casa, amén. Vamos a despertar nuestras almas y cantar a nuestro Salvador esta mañana. Despierta mi alma, alza tu voz por todo lo que ha hecho el Señor. Con todo mi ser le alabaré, todo en mí canta aleluya. Por siempre soy libre, Él me cambió. Por siempre mi vida Él transformó. A todo pulmón alzo mi voz, todo en mí canta aleluya. Yeah. Oh, mi alma, mi corazón, que todo en mí alabe al Señor. En tinieblas o tempestad, que todo en mí alabe al Señor. Te alabo, Dios. Cantamos. Te alabo, Dios. Mi escudo es la fe, mi espada el verbo. En cada batalla alabo al Señor. Su espíritu que lo levantó vive en mí. Canta aleluya. Cantamos, oh mi alma, oh mi alma, mi corazón, que todo en mí alabe al Señor. En tinieblas o tempestad, que todo en mí alabe al Señor.
declaramos esta mañana. Siempre le alabo por lo que ha hecho en mí. Siempre le alabo por lo que ha hecho en mí. Me rescató, del pozo me sacó, todo principado es derrotó. Por siempre alabo a mi Cristo. Cantamos juntos. Siempre le alabo por lo que ha hecho en mí. Siempre le alabo por todo lo que ha hecho en mí. Me rescató, del pozo me sacó, todo principado derrotó. Por siempre alabo a mi Cristo. Oh mi alma, mi corazón, que todo en mí alabe al Señor. En tinieblas o tempestad, que todo me alabe al Señor. Que todo en mí alabe al Señor. Una vez más, que todo en mí alabe al Señor. Te alabo, Dios, te adoramos, Señor, te alabo, Dios, te cantamos, te alabo, Dios, te alabo, Dios, con todo una vez más, te alabo, Dios. Amén. Amén. Cantemos, iglesia. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalza tu gracia eterna, debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en verdad, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que buscar vestiste, porque les tuviste amor, te amaste, compasiste, contenísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia y humildad y puro amor, nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador.
presencia, oh bendito Salvador. Nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Amén. Canten a tu Dios, iglesia. Desde el principio, tú no has cambiado. Principio y el final, constante seguirás cada misterio. Preguntas que tengo, tú me cuidarás. Confiar en tu voluntad, creo en ti. Eres quien dices quién eres, haces lo que dices que harás. Yo lo sé, siempre a mi lado. Creo en ti, has hecho el camino a ti y nada nos separará. Corro a ti, siempre eres fiel. Cristo, me abrazas con cada palabra, promesas cumplirás. Yo confío en tu verdad, mi fundamento puesto en Cristo. Oh, Él nunca fallará, ni una vez Él fallará. Creo en ti, eres quien dices quién eres, haces lo que dices que harás. Yo lo sé, siempre a mi lado. Creo en ti, has hecho el camino a ti y nada nos separará. Corro a ti, siempre eres fiel. Creo en ti. Creo en ti. Porque en la cruz su vida dio y por su sangre Él me salvó. Cada promesa Él la cumplió. Creo en ti, creo en ti. Creo que Cristo resucitó y a la muerte Él venció. Su poder vida nueva da. Libre en ti, no hay poder que pueda dar. Tu iglesia viva y fuerte está. Buenas noticias proclama. Creo en ti, que
Gloria a Dios, iglesia. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor en esta mañana. ¿Puedes tú declarar eso en esta mañana? Señor, creo en ti. Dice la palabra de Dios ahí en 2 Timoteo 1:12. Decía el apóstol Pablo ya en su última carta, posiblemente a días, a semanas antes de ser decapitado, decía: yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Más que conocer, mi hermano, doctrina, más que conocer teología, necesitamos conocer al Dios que nos creó. Necesitamos que conocer al verdadero Salvador de nuestras vidas. Es muy bueno conocer muchas cosas, pero qué triste sería pasar una vida entera sin conocer a nuestro Señor y Salvador. Aquel que está con nosotros todos los días. Aquel que ha prometido estar con cada uno de nosotros en cada tormenta de la vida. Aquel que se entregó por nosotros. Aquel que lo dio todo para que tú y yo un día estemos delante de su presencia por toda la eternidad. Espero que ese sea tu lema. Espero que ese sea tu canto siempre. Señor, yo creo en ti. ¿Puedes decir eso tú una vez esta mañana? Puedes repetir las mismas palabras del apóstol Pablo una vez más y decir: yo sé en quién he creído. Repita conmigo una vez más: yo sé en quién he creído. Oremos, iglesia. Padre, en esta mañana te alabamos, te bendecimos y una vez más declaramos en quién hemos creído. Hemos creído en el autor de la vida. Hemos creído en el camino, la verdad y la vida. Hemos creído en el único mediador entre Dios y los hombres. Hemos creído en el alfa y la omega, el principio y el fin. Hemos creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos creído en nuestro Salvador, en nuestro Redentor. Hemos creído en aquel que en una cruz pagó por nuestros pecados. Hemos creído en aquel que al tercer día se levantó de entre los muertos. Hemos creído en aquel que nos ama tanto que nada ni nadie, ni lo creado, ni lo visible, ni lo invisible, nada nos podrá separar de ese amor que está en nosotros, que es en Cristo Jesús. Te alabamos en esta hora y te bendecimos, Señor. Gracias por permitirnos estar en tu casa. Recibe nuestra alabanza, recibe todo lo que hagamos en esta mañana como una ofrenda de olor grato hacia ti, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Y tu pueblo dice amén, iglesia. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor. Bienvenidos todos una vez más a la iglesia LB y esperamos que se sienta bien entre nosotros. Mientras usted se sienta, escuche esto, un caluroso saludo, porque lo necesitamos, ¿verdad? A cada uno de ustedes que están aquí en esta mañana. Bienvenidos. Gloria a Dios, iglesia. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor una vez más. Queremos saludar a todos aquellos que nos están visitando en esta mañana y quisiera decir a todos los valientes que están aquí en esta mañana, ¿verdad? Bienvenido a Floridasca, ¿ok? Una combinación de la Florida y Alaska. Hoy hemos amanecido con unas temperaturas como nunca antes, pero le damos gracias a Dios de poder estar aquí en su casa. Saludamos también a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Y en esta mañana yo quiero que usted le dé un fuerte aplauso a esta familia que están aquí conmigo en esta mañana. No se preocupen, ellos no han ganado ningún concurso, a lo contrario, están aquí para un momento muy especial. Están aquí para dedicar sus hijos al Señor, ¿ok? Esta es una práctica que nosotros hemos visto en la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Y es una práctica que la iglesia ha adoptado, ¿ok? En nuestra iglesia no bautizamos niños pequeños, pero sí los dedicamos al Señor. Una vez más, lo vemos como Ana lo hace con Samuel. Incluso nuestro mismo Señor Jesús fue dedicado a Dios por sus padres. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Y siempre nos gusta aclarar, dedicar a un niño
delante del Señor no significa que estamos asegurando su salvación o que el niño va a ser salvo por esta ceremonia. No, para nada. Nosotros creemos fielmente que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Dedicar un niño al Señor o varios niños al Señor es cuando los padres delante de la iglesia hacen un compromiso. Hacen el compromiso y hacen un pacto de decir primeramente que Dios es el único Dios verdadero, que Jesucristo es el único camino al cielo y que la Biblia es nuestra suprema autoridad. Y basadas en estas declaraciones y muchas otras más que encontramos en la Biblia, ellos se comprometen para dedicar estos niños delante del Señor. A pesar que los niños es el enfoque, en verdad la dedicación tiene que ver mucho con ustedes como padres, porque ustedes hacen un trabajo muy importante en la formación de estos niños. Y es por eso que quiero dedicarles a ustedes un versículo y de ahí quiero darles algunos principios que quiero que ustedes tengan en cuenta. Primeramente dice ese Salmo 127:3: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios nos ha dado la bendición de tener hijos. Los hijos son de Dios. Él nos ha dado la oportunidad de criarlos por un poco de tiempo. Ahora el Señor nos pide que seamos fieles, que durante ese tiempo hagamos todo lo posible, que nosotros seamos los responsables. La iglesia juega un papel muy importante, las escuelas juegan un papel muy importante, pero no es la responsabilidad de las iglesias ni de las escuelas, es nuestra responsabilidad guiarlos en los caminos del Señor. Quiero que ustedes entiendan cuán importante es esto y regalarles algunas responsabilidades. Primeramente, para criar un niño en los caminos del Señor tenemos que enseñarlos y educarlos en la palabra de Dios. Hace un par de semanas atrás, o la semana pasada, estuvimos hablando del altar familiar, de la responsabilidad de cada uno de nosotros como padres de leer la Biblia, de estudiar la Biblia, de orar, de tener ese tiempo con nuestros hijos. Ahí comienza la formación. Las primeras cosas que nuestros hijos escuchen de Dios no debe ser en la iglesia, debe ser en nuestro hogar. Las primeras palabras acerca de Jesús debe ser ahí en el hogar. Las primeras palabras de agradecimiento de nuestros hijos no deben ser en la escuela, debe ser en el hogar. Tenemos que instruir a nuestros niños y educarlos en la palabra de Dios. La semana pasada hablamos de Deuteronomio 6 y en ese mandato, ahí en el Shamá de Israel, nos dice que hay que repetir estas palabras en todo tiempo. Por la mañana, por la noche, cuando estemos viajando, cuando estemos en la casa, en todo tiempo. ¿Qué otra responsabilidad tenemos como padres para guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor? Bueno, otra responsabilidad es vivir una vida santa. En otras palabras, que nuestras vidas sean una correlación con las palabras que digamos. Si decimos que creemos en Cristo, tenemos que vivir para Cristo. No solamente decir de palabras que somos creyentes, sino también de hechos, porque nuestros hijos ven eso. Ellos van a copiar nuestras conductas, ellos van a copiar nuestras acciones, cómo nos expresamos, cómo enfrentamos los momentos de la vida, con qué fe manejamos muchas cosas. Bueno, tenemos que vivir esa vida de santidad, de cada día buscar primeramente el reino de Dios, de cada día dedicar nuestras vidas a Cristo. Otro ejemplo más es guiarlo, es disciplinarlo. Yo sé lo que ustedes dicen: ay pastor, pero tan chiquitos que están, estos son angelitos. Sí, pero estos angelitos saben más de 4 cosas. Y es bueno guiarlos, es bueno encaminarlos. Y muchas veces la disciplina, según las normas de Dios, es necesaria y déjame decirle, es efectiva. Estamos viendo una generación que cada día hay menos respeto por las autoridades, por Dios. Y muchas veces puede ser que en el hogar no se inculcó la disciplina correcta. Por último, algo que más está a decirle es que oren por ellos. Oren todos los días por ellos. Oren por su salud. Oren por su crecimiento espiritual. Oren por sus escuelas. Oren por sus relaciones. Oren por quienes se van a casar. Pastor, pero eso está muy lejos. Bueno, usted nunca sabe. El tiempo pasa volando. El tiempo pasa volando y nunca es muy temprano para estar orando por nuestros hijos.
tenemos que orar constantemente con ellos. Es por eso que, iglesia, que queremos hacer este momento, porque estos padres se van a comprometer delante de ustedes a guiar a sus hijos, a criar a sus hijos en los caminos del Señor y tener estas responsabilidades. ¿Verdad, padres? ¿Lo prometen hacer? Bueno, nosotros como iglesia, ¿verdad, iglesia? Nos vamos a comprometer a orar por ellos, a guiarlos, a estar ahí para cuando ellos lo necesiten. ¿Verdad, iglesia? Bueno, quiero que se pongan de pie en este momento. Y quiero también reconocer a todas las familias que también están aquí, tanto biológica como espiritual. Padres, esta es su familia extendida, esta es su familia biológica. Quiero que ustedes entiendan que estamos aquí para orar con ustedes. Criar hijos no es fácil, pero cuando estamos juntos somos mejores. Cuando el Señor está con nosotros, todo es posible. Amén, iglesia. Si usted no les molestia, por favor, extiende su mano para orar por esta familia una vez más y darle gracias a Dios por estos niños. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, agradecido porque podemos presentar estos niños delante de tu trono de la gracia, Señor. Muchos de estos niños han sido oraciones contestadas, Señor, por ti. Te damos gracias por su vida. Oramos por su salud, por su crecimiento. Pero sobre todas las cosas, Padre, desde ahora oramos para que estos niños, Señor, crezcan y te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Que estos niños cuando crezcan puedan tener una relación personal y muy fuerte con nuestro Salvador Jesucristo. Que estos niños puedan ser pilares de la iglesia del futuro. Que estos niños te puedan servir con todo su corazón. Que te puedan amar con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Bendice a sus padres, Señor, para que ellos puedan ser de gran ejemplo. Que ellos puedan ser los líderes espirituales de su hogar, Señor. Sé con cada papá, Señor, aquí representado, Señor. Bendícelo. Guíales, Señor. Ayúdales, Padre. Ayúdales a ser esos hombres de valor, Señor. Esos hombres valientes, Señor. Esos hombres que se paran en la brecha, Señor, y dicen: mi casa y yo serviremos a Jehová. Bendice a cada madre que está aquí también representada, Señor. Ayúdale, Señor, a desempeñar su trabajo, Señor, con amor. Y ayúdales a ellas también, Señor, a ser la influencia, Señor, bíblica que sus hijos necesitan, Padre. Padre, guíales, Señor. Y que estas responsabilidades, estas cosas que hemos mencionado en esta mañana puedan ser, Señor, realizadas en el hogar. Y oramos, Señor, una vez más, para que tú bendigas a estos niños y el resto de nuestros niños en la iglesia. Tu palabra dice, Señor Jesús, dijo: venid, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Oh Padre, una vez más en esta mañana dedicamos estos hermosos niños delante de tu trono. Bendícelos, Señor, guárdalos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, iglesia. Vamos a dar un fuerte aplauso a cada uno de ellos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Ustedes pueden sentarse, iglesia. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, mis hermanos, una vez más. Nos da mucha alegría, como decíamos anteriormente, de poder estar aquí en la casa del Señor. Quiero darle un pequeño anuncio antes de entrar en el mensaje. Y es que este próximo sábado 7 de febrero tenemos nuestro evento de grupo de Día del Amor. Así que es una gran oportunidad, mis hermanos, para servir a nuestra comunidad, llevar el mensaje de Cristo en diferentes esferas y formas. Así que si usted todavía no se ha inscrito en un grupo de Día del Amor, por favor vengan a verme ahí en el lobby o pregúntale a alguno de los hermanos del Ministerio de Conexión y estaremos muy contentos de guiarlos. Pero es una gran oportunidad, una vez más, que nosotros podamos participar. Así que una vez más, déjame orar un momentico para entonces entrar en el mensaje de hoy. Padre, en esta hora te alabamos y te bendecimos. Y pedimos una vez más tu dirección en esta mañana. Que tu palabra, Señor, transforme cada uno de nuestros corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, nos inspire. Que tu palabra también, Señor, pueda traer salvación, vida eterna. Alguna persona aquí en esta mañana que aún, Señor, no tiene esa relación personal contigo.
En el nombre de Jesús oramos. Amén, iglesia. Amén, amén. Vamos, un fuerte aplauso al Señor. Y así entra usted un poco en calor, ¿verdad? Disfrutemos que esto no sea todos los días. Mi hermano, se cuenta de un hombre de una edad mediana, en sus 40, 50 años, que fue al médico porque estaba teniendo dolor en el pecho. Después de varias pruebas, el médico diagnosticó que tenía una enfermedad cardíaca muy grave, al punto tal que el médico fue claro y directo con este hombre. El médico se sentó delante de él y le dijo, mira lo que te voy a decir, tienes una condición muy difícil, pero es tratable. Te voy a enviar este medicamento anticoagulante, el cual debe tomarte todos los días. ¿Entendiste? El hombre dijo, sí, entiendo, doctor. Escúchame, no solamente tomarlo todos los días, no lo puede suspender. Esto es diario a la hora exacta. No puedes suspender el medicamento, no puedes ajustar la dosis. Te voy a decir la verdad, si dejas de tomarlo, corres un alto riesgo de tener un coágulo total e incluso puedes morir. ¿Entiendes, verdad? Y el paciente dijo, no, sí, doctor, que definitivamente veo la gravedad del asunto, voy a seguir al pie de la letra sus instrucciones. Pues el hombre hace eso, empieza a seguir las instrucciones y pasó el tiempo y como todos nosotros, sobre todo los hispanos, que después de un tiempo nos creemos que somos de hierro y decimos, yo estoy bien y no me hace falta tomar el medicamento. Y eso fue lo que dijo el hombre. El hombre después de un tiempo empezó a sentirse bien y decía, bueno, ya se me ha ido el dolor del pecho, ya puedo hacer varias cosas. Así que creo que no va a ser necesario tomarme la medicina como me la dijo el doctor. Déjame tomármela de vez en cuando, déjame tomármela los días que no me siento bien. Y así sucedió. Comenzó a tomar este medicamento intermitentemente, algunos días sí, algunos días no. Iba al médico y el médico le preguntaba, ¿cómo va el tratamiento? Y él decía, no, doctor, estoy bien. Estoy bien todo, estoy bien. Y seguía con ese ritmo de vida hasta que lamentablemente una madrugada sufrió un evento cardíaco fulminante causado por un coágulo y este hombre falleció. Cuando los médicos revisaron su historial, descubrieron que la medicina estaba prescrita correctamente, pero no fue tomada como se le indicó. Cuando hablaron con el doctor resumió con una frase dura pero clara lo siguiente. Dijo, la medicina podía salvarlo, pero nunca funcionó porque fue alterada. El problema no era la medicina, el problema es que el medicamento fue alterado, el tratamiento fue alterado. Iglesia, el evangelio es la receta divina para el pecado humano. Déjeme repetir eso una vez más. El evangelio es la receta divina para el pecado humano y la eficacia del evangelio está en su pureza. El evangelio no lo podemos alterar. El evangelio no puede ser edificado porque el evangelio, como decía Pablo, es poder de salvación. Y ese evangelio no debemos avergonzarnos de él. Porque es eso, poder de Dios para salvación. En el día de hoy comenzamos una nueva serie, mis hermanos, basada en el libro de Gálatas. Una nueva serie basada en el libro de Gálatas titulada Solo un Evangelio. Va a ser de gran bendición. Vamos a ir paso a paso, vamos a ir versículo a versículo. Vamos a tener este libro de Gálatas y lo vamos a crear miniseries. Pero va a ser de gran bendición para nuestra vida. Pero la idea es esta, de que solo hay un evangelio. ¿Qué podemos decir de este libro de Gálatas que se encuentra en el Nuevo Testamento? Bueno, Warren Wiersbe, un pastor, un teólogo, dijo lo siguiente acerca del libro de Gálatas. Él decía, Gálatas es un libro ¿qué? Peligroso. Wow. Gálatas es un libro peligroso. ¿Por qué?
porque expone el sustituto más popular de la vida espiritual que tenemos hoy en nuestras iglesias. ¿Cuál es? El legalismo. Y eso es lo que vamos a ver en esta serie. El problema que hay entre el evangelio, el conflicto que hay entre el evangelio y el legalismo. Continúa él diciendo lo siguiente: no dije entre las falsas sectas, dije en las iglesias, porque ahí es donde hoy se encuentra ¿qué? Gran parte del legalismo. Eso fue lo que dijo este pastor. El gran reformador Martín Lutero decía que él le encantaba esta carta. Dice que era su carta, de las cartas de Pablo, la carta preferida de él. Ustedes saben cómo él le llamaba a la carta de Gálatas. Él le llamaba a la carta de Gálatas mi Catherine, porque Catherine era el nombre de su esposa. Dice, leo tanto la carta de Gálatas y me gusta tanto que es como si estuviera conversando con mi propia esposa. Él amaba, pensaríamos que era romano, pero él decía que no, que Gálatas, él vivía enamorado de esa carta. Él dijo en cierta ocasión que el libro de Gálatas es más importante que Romanos, porque mientras el libro de Romanos explica con mayor claridad qué es el evangelio, él decía, Gálatas explica lo que no es el evangelio. Y muchas veces, mis hermanos, a veces es mejor así entender las cosas. A veces es mejor entender las cosas cuando algo no es que cuando es, ¿verdad? Ahora, la idea central en el día de hoy, quiero ver con ustedes 3 ideas generales en esta mañana. Vamos a hacer en el día de hoy una introducción al libro. A partir de la semana que viene vamos a entrar de a fondo un poco más. Pero quiero darle una idea panorámica acerca del libro de Gálatas. ¿O qué es el libro de Gálatas? La idea central es esta. Gálatas es la defensa, ¿qué? Apasionada, y vamos a ver por qué. Es la defensa apasionada de Pablo de que solo hay un evangelio. Y este debe ser, ¿qué? Protegido y nunca pervertido por nada. Esa es la idea central del libro de Gálatas, lo importante que es este libro de Gálatas. Y como dije anteriormente, apasionada, porque usted va a notar que por lo general el apóstol Pablo tiene una secuencia sistemática a la hora de escribir sus cartas. Comienza con un saludo, empieza a halagar a la iglesia o a las iglesias donde él escribe, empieza a hablar de asuntos teológicos y termina con asuntos prácticos. Bueno, esta es la única carta que Pablo por lo menos no comienza con halago ninguno. Desde el primer momento Pablo empieza a sacarle la correa y empieza a dar cintarazo. Empieza a poner a los Gálatas en timeout. Pablo no es hipócrita. Pablo le está diciendo, ustedes esto, y no les voy a dar un adelanto desde ahora porque quiero que vengan las próximas semanas, aunque haya frío o calor, para disfrutar de esta hermosa carta. Pero es la defensa apasionada del apóstol Pablo. Quiero compartir algunas ideas bien rapidito con ustedes en esta mañana. Punto número 1, idea número 1. El libro de Gálatas nos llama ¿a qué? A proteger la pureza del evangelio. Nos llama a proteger esa pureza que solamente el evangelio de Cristo puede tener. Gálatas 1 del 6 al 7 dice lo siguiente: me maravillo que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, decía el apóstol, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ese era el problema que había en aquellas iglesias. Hermanos, Gálatas es el grito apasionado de Pablo, una vez más, por la pureza del evangelio. Pablo aquí en esta carta quiere decir que este evangelio no puede ser editado. Este evangelio no puede ser suavizado.
Cuando al evangelio se le agregan obras, cuando al evangelio se le agregan reglas humanas o requisitos culturales, ya no estamos predicando el evangelio de Cristo. Estamos fabricando una imitación del evangelio. Y el evangelio no se mejora agregándole algo, a lo contrario, se corrompe. Cada vez que usted le agrega algo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, usted está corrompiendo. Cada vez que usted le omite algo, le quite algo a ese evangelio de Cristo, usted lo está corrompiendo. Tenemos que tener algo presente y nunca poder olvidar. Y escriba esto si usted está tomando nota o tire una foto a la pantalla. Un evangelio negociado no transforma. Un evangelio modificado no salva. Tenemos que tener eso en mente. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la palabra que significa buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? De que Dios envió a su único hijo por amor a la humanidad, a una humanidad que estaba separada de Dios por sus pecados, una humanidad que merecían el castigo justo de Dios. Una humanidad que, como dice Romanos 3:23, está destituida de la gloria, de la santidad de Dios. Sin embargo, Dios en su infinito amor envió a su único hijo para que todo aquel que en él cree, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo es que una persona puede tener vida eterna? ¿Cómo puede ser que una persona no pueda perderse? Bueno, por eso fue que Cristo vino, por eso vino a morir en una cruz. A morir en una cruz, y en la cruz llevó nuestros pecados. Dice el evangelio que Jesús fue sepultado y al tercer día resucitó. A resucitar al tercer día, Jesús nos ha dado vida sobre el pecado, sobre la muerte. Podemos ser salvos, podemos tener nuestros pecados perdonados, tenemos vida eterna. Dice la Biblia que en ese momento nuestros pecados, en el momento que usted confía en Cristo, en ese momento nuestros pecados han sido perdonados. Nosotros somos justificados delante del Padre. El Espíritu Santo sella nuestra salvación. El Espíritu Santo da ese depósito. Mis hermanos, Efesios 2:8 nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Ese es el evangelio. Y este es el evangelio que a toda costa el apóstol Pablo estaba protegiendo, y esa es la tarea de la iglesia en estos momentos. Ahora más que nunca la iglesia de Cristo tiene que ser valiente. En este momento la iglesia de Cristo tiene que estar en la brecha y defender la pureza del evangelio. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay muchas imitaciones afuera. Hay muchas imitaciones de un evangelio, pero un evangelio negociado no transforma. Un evangelio negociado es aquel evangelio que te promete cosas, te dice, si tú das esto, Dios te da aquello. Puede ser, esa es una de las esferas. Un evangelio negociado es aquel evangelio que no es puro. Un evangelio modificado es aquel evangelio que te dice, cree en Cristo, pero también tienes que realizar ciertas obras. Tienes que ser de este lugar, tienes que pertenecer a tal iglesia, tienes que ver diferentes manifestaciones espirituales para que tú realmente seas salvo. Mis hermanos, el evangelio puro es aquel que Cristo vino a salvar las almas. Y es aceptado a través de la fe, porque es por la gracia de Dios. El evangelio es lo que le da origen a cada iglesia y lo que sostiene a cada iglesia. Cuando una iglesia, escuchen esto, cuando una iglesia pierde el evangelio, dejó automáticamente de ser una iglesia. Cuando una iglesia no cree en el evangelio de nuestro Señor Jesús, cuando una iglesia no predica el evangelio de Cristo, cuando una iglesia no vive por el evangelio de nuestro Señor Jesús, dejó de ser
una iglesia. No importa que esa iglesia cante los domingos. No importa que esa iglesia predique todos los domingos. No importa que esa iglesia se una para estudios bíblicos entre semana. No importa que esa iglesia tenga muchas actividades para niños, para jóvenes, para adultos, para matrimonios, para ancianos. No importa que se reúnan en casa o se reúnan en grandes edificios o que se reúnan en un café o que se reúnan en un warehouse o que se reúnan en un parque. Una iglesia sin el evangelio del Señor Jesucristo no es una iglesia cristiana. No es una iglesia cristiana. Y con esa intensidad es la que Pablo está hablando a la iglesia de Gálatas. Está diciendo, la identidad de ustedes está en Cristo. Está en ese evangelio de Cristo. Y por eso Pablo dice, y que lo vamos a ver en las próximas semanas, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan que abandonado. No era que tenían sus dudas, no era que tenían preguntas, era que habían abandonado. Ahora, ¿por qué habían abandonado? Vamos a ver la razón de ese abandono. Vamos a ver por qué ellos fueron persuadidos, o más bien, quién los persuadió. ¿Ok? Punto número 2. El libro de Gálatas enfatiza la libertad en Cristo por encima de la esclavitud de la ley. Esa es una de las cosas que vamos a ver en este libro, que enfatiza la libertad en Cristo por encima de la esclavitud de la ley. Dice Gálatas 5:1 una vez más, para libertad fue que Cristo nos hizo ¿qué? Libres. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Había un dilema en las iglesias de Galacia. Como uno de los grandes problemas en este momento era que ellos habían aceptado el evangelio de Cristo, habían tenido esa libertad en Cristo, ¿ok? Pero ellos a la misma vez estaban coqueteando o estaban siendo desviados, yéndose detrás de las antiguas leyes y creencias de las cuales ellos habían salido. ¿Verdad? Es como eso de que muchas personas salen huyendo de países, vamos a decir, del Medio Oriente, huyendo del estilo de vida, de aquello, del rigor de eso. Vienen a este país y entonces cuando llegan a este país vuelven, quieren vivir como vivían en ese país. Si saliste huyendo, buscando libertad, ¿cómo es que ahora tú que eres libre vas a estar viviendo de la misma forma que vivías antes? Y eso pasa aquí también. Ahora la iglesia de Galacia habían experimentado la libertad en Cristo. Sin embargo, estaban coqueteando una vez más con la esclavitud que solamente la ley puede traer a tu vida. Curiosamente, a Gálatas se le llama la declaración de independencia de la libertad cristiana. Se le conoce como eso, la declaración de independencia de la libertad cristiana. ¿Por qué? Porque es la defensa. Gálatas es la defensa más fuerte en la Biblia de la justificación por la fe. En Romanos vemos que Romanos declara que que es la justificación por la fe. Gálatas es la defensa de la justificación por la fe. Si está tomando nota, escriba ahí lo siguiente. Gálatas nos dice que el pecador debe ser salvo por la fe y también vivir por la fe. Eso es lo que está diciendo Gálatas. El pecador, el ser humano, debe ser salvo por la fe, no por las obras. Pero también debe vivir por la fe. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted, como creyente, cuando usted ha nacido de nuevo, cuando usted ha sido justificado por la gracia de Dios, cuando usted está en Cristo, cuando usted camina en el Espíritu, usted ya no vive en la esclavitud del pecado, usted vive en la libertad que solamente Cristo puede dar y ofrece. Ya somos diferentes.
Ya no somos hijos de esclavos, ahora somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Ahora podemos vivir en libertad. Pero mis hermanos, hay algo que aclarar aquí. Lamentablemente muchas personas confunden la libertad con el libertinaje. Y vivir en libertinaje es no entender la gracia de Dios. Muchas personas piensan porque ahora vivo en libertad en Cristo, puedo hacer lo que a mí me plazca, y ese es no entender la gracia de Dios, abusar de la gracia de Dios. Vivir en libertad significa que ya no estamos atados a la ley. Ya no estamos atados a una religión. Ahora tenemos una comunión especial, una relación especial con nuestro Salvador, con nuestro Creador. Y no vivimos con el temor de que si doy un paso en falso, me va a caer un rayo del cielo. No se trata de eso. Vivo para agradar a Cristo. Entrego mi vida a Cristo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Porque vivo para Él. Vivo para honrarlo. Y ahí en Gálatas más adelante lo vamos a ver lo que dice en 2:20. Gálatas dice, ya no vivo yo, mas Cristo que vive en mí. Es un estilo de vida diferente. Es un estilo de vida que vale la pena realmente vivir. Eso es lo que nos dice aquí. Que el pecador debe ser salvo por la fe, pero también vivir por la fe. Somos salvos por gracia y tenemos que vivir por la gracia de Dios. Tenemos que vivir para la gloria de Dios. Ahora miremos cuál es el propósito de esta carta. ¿Cuál es el propósito principal de esta carta? El propósito de la carta de Gálatas es el siguiente. Es contrarrestar a falsos maestros, más bien conocidos como los judaizantes. Estos son los, si vamos a ver la carta en términos de una película, Pablo es el protagonista y los judaizantes es el antagonista. Son los malos de la película aquí, ¿verdad? Tengan en mente por el resto de esta carta, de esta serie, este nombre, los judaizantes. Contrarrestar a falsos maestros, los judaizantes, que estaban minando la doctrina central del Nuevo Testamento de la justificación por la fe. Es decir, que la carta a los Gálatas es una protesta en contra de la corrupción del Evangelio de Cristo. La pureza de este Evangelio entre los Gálatas había sido contaminada por un grupo de personas, una vez más llamado los judaizantes. Pastor, ¿qué significa esa palabra? ¿Quién eran esas personas? ¿De qué tribu? ¿De qué lugar eran? ¿Eran extranjeros? Bueno, déjame darle la definición. ¿Quién eran los judaizantes? Los judaizantes eran judíos que habían abrazado la fe cristiana, pero estaban enseñando que los creyentes en Cristo debían primeramente de guardar ¿qué? La ley de Moisés. Posiblemente estos judaizantes, estos judíos, eran de aquellas primeras personas que estaban en Pentecostés o que vinieron más adelante, que escucharon el mensaje de Cristo, el Evangelio, y dijeron, oh, muy bonito, es hermoso lo que este hombre hizo. Es verdad que Cristo murió por nuestros pecados, pero esto es muy sencillo, la salvación es muy sencilla. No podemos olvidar lo que nuestras tradiciones nos han enseñado. No podemos olvidar lo que cientos y miles de años ha pasado por nuestro pueblo o lo que nos han inculcado. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos decían que el creyente primeramente debe ¿qué? Abrazar la ley de Moisés, debería guardar la ley de Moisés, es decir, debería que primeramente para ser salvo tenía que circuncidarse, tenían que guardar los días festivos, tenían que guardar el sábado, el día de reposo, tenían que abstenerse de ciertas comidas, etc. Y después abrazar el Evangelio para ser entonces ¿qué? Salvos. En otras palabras, la fe o la salvación por la gracia de Dios a través de la fe no era suficiente. Había que agregarle algo más a esa medicina para que según ellos fuera efectiva. Si usted va a encontrar esos judaizantes en esos pasajes, en Hechos, en Gálatas, en Filipenses, en Colosenses, en Tito, el apóstol Pablo tiene que constantemente luchar
contra estas personas en todas sus cartas. La doctrina de los judaizantes, como dije anteriormente, era una mezcla de la gracia de Dios a través de Cristo y las obras a través del cumplimiento de la ley. Pero ¿qué dice Pablo acerca de esto? Vamos a leer. Gálatas 2:4, miren lo que dice Pablo. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes. Mira cómo Pablo los llama. Pablo les dice supuestos creyentes. Mis hermanos, yo sé que esto suena difícil, pero toda aquella persona que se dice ser creyente, pero no cree, no vive la pureza del evangelio, perdóneme, pero no es un hermano en la fe. No es un hermano de la fe, aunque se diga una vez más iglesia cristiana. Aunque afuera de la iglesia haya una cruz, aunque en esa iglesia supuestamente se adore a Cristo o alguna forma de Cristo. Debajo de la sombrilla del cristianismo hay muchas sectas, hay muchas denominaciones que se llaman cristianas, pero el apóstol Pablo está diciendo aquí que esas personas son supuestos ¿qué? Creyentes. Dice, en realidad son ¿qué? Falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pues querían que esclavizarnos y obligarnos a seguir ¿qué? Los reglamentos judíos, que era lo que estaba combatiendo Pablo. Eso lo dice en Gálatas, pero miren también lo que dice acerca de ellos en Hechos. En Hechos capítulo 15 versículo 1 dice, cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes lo siguiente: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ¿qué? Ser salvos. ¿Vieron cómo se está corrompiendo el evangelio aquí? A menos que hagas esto, no puedes ser salvo. Ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesús. Filipenses 3:2, miren cómo Pablo habla, y Pablo ahora aquí levanta el tono, aquí habla fuertemente. Aquí Pablo sí no es políticamente correcto como a veces pretendemos ser en nuestros tiempos. Miren lo que dice Pablo, cuídense de quién, de esos hermanitos, no. Pablo dice, cuídense de esos ¿qué? De esos perros. Ahora, pensemos en la forma en que Pablo estaba diciendo aquí. Para el judío, el animal, el perro, no era como lo tenemos nosotros hoy en día, ¿verdad? Para los judíos, veamos el contexto, no es como los perros hoy en día, que a veces usted va por la calle, ve un niño caminando, pero el perro está en un stroller, ¿verdad? O como anoche, usted va a mi casa anoche y los perros de mi casa, todo el mundo tenía un abrigo, todo el mundo tenía una bufanda, no, la bufanda no, pero tenía su abriguito. Entonces tratamos a los perros nosotros como si fueran humanos. En el tiempo de Cristo, en el tiempo bíblico, los perros era un animal inmundo, era un animal de poca importancia. Era un animal que había que cuidarse de ellos. Y Pablo está diciendo, cuídense de esas personas. Cuídense de esos falsos maestros, porque son despreciables. Cuídense de los malos obreros. No solamente los compara con un perro, sino también los comparan como malos obreros. O malos obreros. Pablo en muchas ocasiones habla de que la iglesia está para edificar el reino de Cristo. Que la iglesia estamos aquí para edificarnos los unos a los otros. Y aquí está diciendo que estos obreros son malos. Son malos obreros. Y los malos obreros son aquellas personas, usted lo sabe. A lo mejor si usted tiene un negocio, son aquellas personas que llegan tarde, que se van temprano, que no cumplen, que no se, ¿cuál es la palabra? Que no se ajustan a las normas de trabajo. Bueno, estas personas eran así. No se ajustaban a las normas del evangelio de salvación. Dice, cuídense de la falsa circuncisión, dice él. En Tito 1, del 10 al 11, habla acerca de ellos también. Dice, pues hay muchos que rebeldes. Ahora los compara con rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros.
Me refiero especialmente a los que insisten que es necesario circuncidarse para ser salvo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 11, hay que hacer algo con esa gente. ¿Hay que qué? Hay que callarlos. Hay que callarlos porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen ¿por qué? Por dinero. Y solo lo hace por dinero. Y dice Pablo, hay que callarlo. Y mis hermanos, de eso se trata el libro de Gálatas. De eso se trata el libro de Gálatas. De callar a esos falsos maestros, a ese falso evangelio. En esta serie de predicación, yo no pretendo ponerte una lista aquí de falsas religiones o falsas denominaciones. Nosotros queremos presentarte el verdadero evangelio para que basado en ese verdadero evangelio, usted puede usar discernimiento y ver qué es lo que no es el verdadero evangelio. Como se lo he dicho en muchas ocasiones, usted lo sabe. Yo muchos años atrás trabajé en un banco. Yo siempre le pedía al Señor, Señor, yo quiero estar rodeado de dinero. Y el Señor me dijo, ok, te voy a poner a trabajar en un banco. Y el Señor, no me refería a eso, pero bueno, el Señor obra, yo no voy a cuestionar al Señor. Pero bueno, trabajé en el banco y yo recuerdo que en los primeros días el entrenamiento que nos daban era detectar billetes falsos. Yo pensé que nos iban a dar una explicación de cómo eran los billetes falsos. No, lo que nos enseñaron cuál era el billete verdadero correcto. Y nos decían, conozcan todas las cualidades del billete verdadero. Y basado en esta verdad, ustedes van a tener discernimiento y van a poder saber cuándo un billete es falso o no. En vez de aprender lo falso, nos decían, aprendan el verdadero, porque ese es ¿qué? El estándar. Este es el propósito de esta serie. Que usted conozca el estándar del evangelio puro para entonces poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso, una vez más, Pablo está diciendo, hay que callar a esta gente. Y eso es lo que él hace en esta carta. Y lo que me lleva al punto número 3. El libro de Gálatas, punto número 3, nos muestra que el pasado de Pablo lo capacitó para corregir a la iglesia cuando ella quiso volverse a la ley. Dice Gálatas 1, del 1 al 2, que es lo que vamos a ver en el día de hoy, lo siguiente. Pablo comienza esta carta de la siguiente manera. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombres alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Versículo 2, a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. En este momento quiero ver un poco acerca de lo que Pablo está diciendo. Él comienza la carta diciendo que Pablo, dando su nombre muy común en ese entonces. Nadie cuestiona que el autor de esta carta era Pablo. Pero vamos a responder esa pregunta. ¿Quién era Pablo? Un personaje que escuchamos mucho, que hacemos mucha referencia. A lo mejor si usted lleva mucho tiempo en la iglesia, sabe quién es, y está nuevo en la iglesia, usted se preguntará, ¿quién era Pablo? Bueno, Pablo realmente nació como Saulo. Nació como Saulo. Y por cierto, déjame aclarar algo en esto. Porque muchas veces se dice que Saulo era su nombre anterior y después Cristo le cambió el nombre a Pablo, ¿verdad? Cuando él se convirtió. Muchas veces decimos que de Saulo el perseguidor pasamos a Pablo el apóstol, pero mis hermanos, para aclarar, no es así. Cristo no le cambia el nombre a Saulo. El que cambia el nombre a Saulo es Lucas cuando escribe el libro de los Hechos, y lo hace de una forma sutil, y lo hace una vez ahí en Hechos 13:13, y es cuando Saulo o Pablo empieza a hacer viajes fuera del área de Jerusalén y empieza a adentrarse en las regiones helenísticas. Ahí es cuando Lucas, el apóstol no, Lucas, el doctor, él empieza a escribir y a narrar y sutilmente hace un cambio de Saulo a Pablo. Entonces usted se preguntará, pastor, ¿cuál es el nombre? ¿O Saulo o Pablo? La respuesta, mis hermanos, es los dos. Dice ahí Hechos 13:9 lo siguiente. Entonces Saulo, llamado también ¿qué? Pablo,
lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en él y dijo, y ahí sigue el texto. Curiosamente, después de que Saulo se convierte, el apóstol Pablo se convierte, se le llama Saulo 11 veces más. 11 veces más. So, usted puede usar Saulo, Pablo, es la misma persona. La explicación más concreta es la siguiente. Saulo, el nombre Saulo viene de Saúl, el primer rey de Israel, de la tribu que venía de la tribu de Benjamín. Adivinen de qué tribu era Pablo. De la tribu de Benjamín. So, Saulo era su nombre hebreo. Pablo era su nombre, ¿qué? Griego. Pablo era, como se decía en el griego koinoné, que era el idioma oficial de aquel entonces. So, tanto Saulo como Pablo es correcto decir. Ahora, Pablo o Saulo nació en Tarso, en Cilicia, lo que es actualmente Turquía. Él era hebreo, del linaje de Benjamín, como dije anteriormente. Saulo o Pablo, su familia era ciudadana romana, por lo tanto, él era ciudadano romano de nacimiento. Se cree, según la historia y lo que podemos apreciar en la escritura, se cree que desde muy joven él fue a Jerusalén, donde estuvo bajo la tutela del gran rabino Gamaliel. Saulo iba a convertirse en un abogado de la ley de Moisés. Y todo indicaba que también iba a convertirse en un miembro del Sanedrín, el cual era el tribunal supremo judío compuesto de 71 miembros de jóvenes de tanto fariseos o saduceos que gobernaban la vida de Israel en cuanto a la vida y a la religión judía. Ese era el trasfondo de Pablo. Pablo estaba adentrado en la ley, él conocía, él sabía, él iba a ser un doctor de la ley. Al punto tal que Pablo se volvió celoso por la fe judía, por el judaísmo, y este celo lo llevó a convertirse literalmente en un extremista religioso. Usted ve las noticias de los extremistas religiosos de hoy en día, de que decapitan cristianos y matan iglesias, encienden iglesias en el Medio Oriente. Bueno, Pablo era una de esas personas. Hoy en día, Pablo posiblemente estuviera buscado por la CIA o por el FBI. Pablo era ese tipo de persona. Pablo se cree que estuvo presente en el juicio de Esteban. Dice la Biblia que él sostenía las prendas de aquellos que estaban matando a Esteban ahí en Hechos 7. Y después de la muerte de Esteban, dice la Biblia en Hechos 1, que comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia en Jerusalén. Adivinen quién estaba detrás de esa ola de persecución. Efectivamente, Pablo. Él estaba dedicado a erradicar todos los cristianos. Él creía que estaba actuando en el nombre de Dios. Él creía que él estaba en una misión para Dios de erradicar este nuevo movimiento, de erradicar a todos aquellos que siguieran a Jesús. Una vez más se convirtió en un terrorista religioso. Dice Hechos 2:8-3 que Pablo iba de casa en casa y sacaba arrastrando tanto a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel. Y si Jerusalén, y ya cuando terminó en Jerusalén, y ya cuando posiblemente él creía que había cambiado su misión, decía, ahora voy a ser internacionalista. Ahora Jerusalén me queda muy pequeño, déjame ir más allá. Y fue donde estaban los fariseos y el Sanedrín. Dice, dame carta para ahora ir a Damasco. Déjame cruzar la frontera. Déjame ir más allá y exterminar con la iglesia de Cristo. Perseguir y erradicar la iglesia de Cristo. Y es en ese momento, en ese camino a Damasco, que es el punto de cambio para Pablo. Donde tiene un encuentro con nuestro Señor Jesús. Tiene esa hermosa visión, ese encuentro donde se ve envuelto en una luz brillante del cielo y escucha la voz del propio Jesús que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Ahí Saulo le dijo, ¿qué quieres, Señor? Y Jesús le da dirección
qué debe hacer. Y mis hermanos, a partir de ese momento, Saulo no volvió a ser el mismo. Si alguien podía dar fe, si alguien podía sentarse a conversar y hablar acerca de lo que era el judaísmo, lo que era la religión y lo que es una nueva vida en Cristo, ¿era quién? Pablo. Si alguien tenía las credenciales, era Pablo. Cuando usted lee ahí en Hechos, y vamos a ver ahora en Gálatas más adelante, a Pablo le costó trabajo. Le costó trabajo incorporarse a la iglesia y yo hubiera hecho lo mismo. Estás persiguiendo a la iglesia y de repente eres creyente en Cristo, de repente eres un hombre nuevo. No, la gente estaba asustada de él. Pero Pablo era la persona adecuada para eso. Qué hermoso saber que no importa tu pasado, Dios lo puede usar. A veces nosotros como iglesia o como personas decimos, yo he hecho tanto mal en este mundo, yo he hecho tanto daño, o yo he hecho en un pasado, yo era esto. Dios no me puede usar, mis hermanos. Esa es la gran mentira de Satanás. Esa es la gran mentira de Satanás. Dios usó a Saulo, Dios te puede usar a ti también. Porque no somos nosotros, es el Señor en nosotros. Es Cristo en nosotros. Y eso es lo que Pablo estaba tratando de transmitir a los Gálatas. No se trata de nuestra experiencia, se trata de lo que el Evangelio hace en nuestra vida. Y si el Evangelio transforma a un Saulo, mis hermanos, también nos va a transformar a nosotros. Va a transformar a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio. El Evangelio es poder de salvación. Pero ese evangelio hay que mantenerlo puro. Hay que mantenerlo puro. Dice aquí también que era un apóstol. La palabra apóstol significa alguien que es enviado. En el tiempo de Cristo había muchos discípulos y seguidores, pero Cristo solamente designó a un pequeño grupo de apóstoles. Esto lo vamos a ver en las próximas semanas, no vamos a hablar mucho de eso, pero lo que sí podemos decir que los apóstoles fueron mensajeros, fueron embajadores de Cristo, fueron escogidos para echar el cimiento de la iglesia primitiva y ser los canales de revelación completa de Dios. Vamos a ver que los apóstoles eran apóstoles designados por Dios, tenían ciertos requisitos y les adelanto que los apóstoles eran en aquel tiempo. No más. Vamos a ver eso en la próxima semana. ¿A quién es esta carta escrita? La carta está escrita a las iglesias de Galacia. La iglesia de Galacia no era una iglesia en específica, era un conjunto de iglesias. Y eso es lo que el apóstol Pablo hace. No es como la iglesia de Éfeso que era una, la iglesia de Tesalónica que era una. La iglesia de Galacia era un conjunto de iglesias. Y una vez más, Galacia, no Galicia. Una vez me acuerdo predicando, estaba hablando yo, no, porque las iglesias en Galicia, y al final del servicio un hermano me dijo, pastor, Galacia está en España. Digo, tiene razón. Mis hermanos, ¿cuáles eran estas iglesias? En el primer viaje misionero del apóstol Pablo, él entra a Galacia. Galacia habían dos lugares. Había la región del norte y la región del sur. No les voy a explicar porque es un poco extendido, pero se cree, o yo por lo menos creo, que él escribió esta carta a las iglesias de la región del sur, porque en su primer viaje misionero, él va por Antioquía de Pisida, por Iconio, por Listra, por Derbe, lo vemos ahí en el libro de los Hechos, y se cree que esas son las iglesias a las cuales él le escribe. Cuando regresa de ese viaje misionero ya recibió noticia de que estos judaizantes estaban habían pervertido, habían engañado a estas iglesias, y es por eso que él escribe esa carta. Gálatas una vez más 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombres, sino por medio de Jesucristo. Mi hermano, Pablo no usa este título con arrogancia. Él no está diciendo yo, el apóstol Pablo, no lo hace con arrogancia. Lo menciona porque le está recordando que la autoridad de la amonestación que viene a continuación viene de parte de Cristo. Le está recordando esto para que ellos sepan que el fundador de esa iglesia y el pastor original de esas iglesias fue él.
Estas iglesias eran los primeros frutos del primer viaje misionero y a Pablo le dolía que sus ovejas ya estuvieran alejadas de esa forma. Más adelante, curiosamente, en su tercer viaje misionero, cuando él habla a la iglesia de Mileto, él les dice esto en Hechos 20 del 28 al 30. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Dice, después de mi partida, vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos de ellos. ¿Cómo sabía Pablo eso? Porque ya Pablo lo había experimentado con las iglesias de Galacia. Pablo sabía del peligro que estaba pasando estas próximas iglesias. Ya lo había experimentado y es por eso una vez más que él deja bien claro que el evangelio negociado no transforma. El evangelio modificado, iglesia, no salva. Mira, ven una más a la pantalla. El evangelio más cualquier otra cosa no es evangelio. El evangelio más cualquier otra cosa, vamos a ver en las próximas semanas, no es el evangelio. Y como pastores, como líderes de grupos de vida, como líderes ministeriales, iglesia, tenemos la misma responsabilidad de Pablo. Tenemos la responsabilidad de alimentar, sí, de dirigir el rebaño de Cristo, pero también tenemos la responsabilidad de proteger la iglesia con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un evangelio que no es modificado, un evangelio que no es negociado, un evangelio que no es adulterado. La salud espiritual de la iglesia depende de él. Amén. Gloria a Dios por eso, así es. Como conclusión, el apóstol Pablo escribe esta carta a las iglesias de Galacia una vez más para corregir este malentendido. ¿Ok? Les escribe con firmeza advirtiéndoles que no acepten ningún otro mensaje distinto al evangelio que había sido proclamado. Iglesia, la buena noticia de salvación es que es un regalo gratuito. Y eso es lo que Pablo le estaba queriendo decir. Y eso es lo que el Señor te quiere decir en esta mañana. La salvación es un regalo gratuito. Y tanto en Gálatas como hoy en día tenemos que entender que la salvación de Dios no depende de condiciones. La justificación no es un proceso que nos lleva toda la vida. La salvación es un regalo de Dios que es por gracia y se recibe solo por la fe en Cristo. Y esta verdad no siempre fue aceptada en aquel entonces e incluso hoy en día. ¿Tú sabes por qué? Porque no estamos condicionados a pensar, que nada es gratis en esta vida. ¿Verdad? Cuando ustedes han dicho esa expresión, en esta vida nada es gratis. Estamos condicionados a pensar eso. Porque constantemente usted está recibiendo llamadas de teléfono. Constantemente usted está recibiendo correos electrónicos. Constantemente usted está viendo canales o comerciales en el televisor de esto es gratis. Y esto es gratis y venga. Y salga manejando, pagando $2 al mes un carro, un Mercedes. Y cuando usted llega allí, ve que no es así. Yo todos los días recibo promociones de McChickens gratis. Y que Chick-fil-A, que es generoso, 2 días me da algo gratis. Pero cuando uno llega allí te dice, sí, lo vas a dar gratis, pero tienes que comprar 4 cosas para que te den algo gratis. Usted está manejando y usted oye en la radio, llame porque esta es la emisora que da $1,000. Esta es la emisora que da $2,000. Cuando usted llama hay condiciones. Constantemente vivimos así. De que en esta vida no es gratis y que todo es por condiciones. Cuando nos enfrentamos al evangelio, tratamos a veces el evangelio de la misma forma.
No podemos aceptar de la pureza del Evangelio porque ya en nuestras mentes pensamos que hay alguna condición. Pero no solamente es el televisor, el radio. La falsa religión te dice también lo mismo. La falsa religión ha marcado tanto en nuestras vidas que nos ha condicionado a pensar que para llegar al Padre tenemos que ser parte de o practicar alguna obra o hacer algún ritual o cumplir algún sacramento, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos dice la falsa religión. Sin embargo, nuestro Señor Jesús en Juan 14:6 nos dice: yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino que a través de mí. Esa es la pureza del Evangelio. Que solamente somos salvos a través de nuestro Señor Jesús. Me encanta lo que dice en Juan 1 del 11 al 13. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que recibieron les dio el derecho de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. No a los que hacen obras, no a los que hacen ciertos rituales. Es a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, de la voluntad de hombre, sino de ¿quién? De Dios. Aquellos que han nacido de Dios. Aquellos que han aceptado el regalo gratuito que solamente Dios puede dar. A esos son los que van a llegar a ser hijos de Dios. Otra falsa enseñanza es aquella de pensar de que todos somos hijos de Dios. Y no, mis hermanos. Cada ser humano en esta tierra es creación de Dios. Pero un hijo de Dios, una hija de Dios son aquellos, según lo que nos dice Juan 1:12, aquellos que lo reciben, aquellos que creen en Él. Y una vez más, Gálatas 3:26 nos dice: pues ustedes son ¿qué? Hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Mediante la fe en Cristo Jesús somos adoptados a ser hijos de Dios. Iglesia, como dije al principio, el Evangelio es la receta divina para el pecado del ser humano. ¿Quieres ser salvo? Decía Jesús: crea en el Evangelio y serás salvo. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta hermosa carta que vamos a comenzar a ver, a analizar, a estudiar en las próximas semanas. Y te pido, Señor, que con la misma pasión que Pablo escribió esta carta, que comunicó esta carta, nosotros también podamos proteger la pureza y ser apasionados acerca de la pureza del Evangelio. Señor, te pido en esta hora que si hay alguien aquí que aún no ha confiado en Cristo, que hoy pueda ser ese día de salvación. Sé que habemos muchas personas en este lugar en este momento. Muchos de nosotros hemos dado ese paso de fe, de confiar en Cristo, de creer ese Evangelio, el Evangelio salvador de Jesús. Pero quiero darte la oportunidad, no quiero que este día pase sin que tú recibas esa oportunidad de responder a ese Evangelio. Como dije anteriormente, la base del Evangelio, el corazón del Evangelio es que Dios te ama tanto que envió a su único Hijo a morir por tus pecados. Nuestros pecados merecían juicio de Dios. Sin embargo, Él, por amor, dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, escucha esto, que crea, pueda ser perdonado y pueda ser salvo. Mi pregunta es, ¿quieres tú aceptar ese regalo gratuito que Dios ofrece en esta mañana? ¿Quieres tú creer en el Hijo de Dios, en Jesús, para el perdón de tus pecados, para salvación y para vida eterna? Si lo quieres hacer en esta hora, por favor, levanta tu mano para orar por ti. Si hay alguien aquí que aún no ha creído en Cristo y quiere confiar en Él para el perdón de sus pecados y para salvación, levanta tu mano para orar por ti. Veo su mano, Dios le bendiga. Veo su mano, caballero. Veo tu mano atrás también. Tu mano aquí al frente, ustedes dos, mi hermano. Dios le bendiga. Veo una mano más allá atrás. Gloria a Dios. Alguien más han entendido por primera vez el Evangelio y quieren responder a ese Evangelio. Alguien más.
A todos aquellos que oraron, que levantaron su mano, perdón, quiero guiarles en una oración. Repitan brevemente esta oración, pero háganlo de todo corazón. Digan al Señor las siguientes palabras: Padre Celestial, gracias por amarme. Gracias por entregarlo todo, entregar a tu Hijo. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que no merezco el cielo. Pero en esta mañana creo que Jesús vino a este mundo a vivir la vida que yo no puedo vivir, a morir una muerte que yo merecía. Creo que Jesús murió por mis pecados, que fue sepultado, y creo que al tercer día resucitó, y que ahora está a la diestra del Padre. Perdóname, Dios, sálvame, dame vida eterna y dame de tu Espíritu Santo para vivir una vida nueva y diferente para ti. Creo en tu Evangelio para salvación y creo en tu Evangelio para vivir esta nueva vida que tú me has dado. En el nombre de Jesús oro y pido estas cosas. Amén, iglesia. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga. Tenemos unos anuncios por nuestro pastor. Muy buenos días, iglesia. Bienvenidos a la casa de Dios, ¿verdad? Les felicito por estar aquí un día tan frío. Se ven tan tapaditos, ¿verdad? Se ven bien acurrucados, gracias a Dios, ¿verdad? Un saludo a todos los que nos están visitando por primera vez. Si están aquí por primera vez, yo soy Luis y de verdad un gozo de servir como pastor acá. Y todos nosotros aquí queremos saludarlos a ustedes, ¿verdad? Darles la bienvenida. Y también quiero decirles que si están visitándonos, pueden conectarse con nosotros aquí en la iglesia Elevate. Y la forma más fácil de conectarse aquí en la iglesia Elevate es a través de su celular. Pueden escanear el QR code que tenemos atrás o pueden enviarnos un mensaje de texto. Pueden enviar la palabra visitante al número 94,000 y nosotros vamos a responder con un link que pueden hacer clic. Les tengo unos breves anuncios, ¿verdad? Para cada uno de ustedes. Tenemos dedicación, bueno, hoy fue las dedicaciones de niños, pero también tenemos este sábado, ahora que viene, es el Día del Amor, el Love Day, donde vamos a salir a amar a la comunidad. Tenemos varios eventos que vamos a hacer y cumplir en la comunidad, y quiero invitarles a todos a ser parte de esto. Esto es para toda la iglesia, ¿verdad? Y vamos a hacer varios eventos. Vamos a reunirnos aquí como a las 8:30, 8:45 el sábado. A las 9 de la mañana vamos a orar, ¿verdad? En la parte del frente y salir a cada actividad que vamos a participar. Hay un llamado para hombres. Necesitamos más hombres, ¿verdad? Si vamos a servir a la comunidad, necesitamos hombres también. Aquí les quiero ejercitar, ¿verdad? A cada uno de ustedes que estén aquí presentes para ayudarnos en estos eventos, ¿verdad? También tenemos bautismo en febrero 22. Para todos los que han aceptado al Señor como su Salvador, febrero 22 vamos a tener bautismos, ¿verdad? Ahora queremos saludar a nuestro voluntario de la semana, una persona muy especial que sirve de una manera especial, y vamos a dar un fuerte aplauso a David Marín, que está aquí mismo, ¿verdad? Que sirve con el parqueo. Vamos, un fuerte aplauso. David, gracias por todo lo que haces para nuestra iglesia, con el corazón que sirves, ¿verdad? Sabemos que el parqueo no es lo más fácil, ¿verdad? Pero usted ama al Señor y te damos gracias, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho nuestra iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, porque cuando tú viniste, Señor, a salvarnos, Señor, levantaste la carga de la ley, Señor, y la cumpliste usted mismo, Señor. Y entonces muriste en la cruz, Señor, para salvarnos, Señor. Y gracias, Señor, porque la salvación es gratuita para nosotros, Señor. Simplemente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y creer en fe en Cristo, Señor. Ayúdanos a compartir ese evangelio a todos los que conocemos. Te amamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, iglesia. Nos vemos. Tápense bien.